Cada instante tiene su lección, el poder budista de vivir conscientemente. La vida es un fluir constante de instantes. Cada respiración, cada pensamiento y cada acontecimiento que se cruza en nuestro camino encierra una enseñanza. El budismo, con su profunda mirada hacia la existencia, nos recuerda que cada instante tiene su lección y que el verdadero poder está en aprender a vivir conscientemente, en reconocer lo que el presente nos ofrece y en descubrir en él una oportunidad para crecer. No se trata de huir del dolor ni de aferrarse al placer, sino de comprender que cada momento, incluso los más difíciles, son parte de un sendero de transformación y sabiduría. Vivir conscientemente significa aceptar la impermanencia, cultivar la atención plena y abrirnos a la verdad que se esconde detrás de cada experiencia. El sufrimiento, las alegrías, los retos y las pérdidas no son casualidades sin sentido. Son mensajes de la vida que, si los escuchamos con atención, nos conducen hacia una existencia más plena y compasiva. En este camino, la conciencia se convierte en la clave para comprender la realidad y para descubrir el poder oculto en cada instante. En este texto, recorreremos un viaje en 5 grandes etapas, cada una explorada en profundidad. Veremos cómo el budismo enseña que la vida no se desperdicia, que cada experiencia aporta un tesoro y que aprender a vivir despiertos nos conecta con el sentido más profundo de la existencia. Cada sección superará las 4000 palabras, pues la reflexión requiere amplitud, detalle y profundidad para penetrar en los rincones más ocultos de la mente y el espíritu. La atención plena como camino hacia el presente. La atención plena, mindfulness en su popular traducción, es uno de los pilares más sólidos del budismo. No se trata simplemente de estar concentrado, sino de cultivar una mirada que abarca lo que ocurre en el interior y en el exterior con total presencia, sin juicios y sin distracciones. En la tradición budista, el presente es el único lugar en el que la vida realmente sucede. El pasado es memoria, el futuro es proyección, pero el presente es experiencia viva, concreta, inmediata. Por eso, cada instante tiene su lección, porque es en el ahora donde se revela la realidad. El Buda enseñó que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de la dispersión mental. La mente tiende a vagar entre lo que ya pasó y lo que todavía no llega. Nos lamentamos por errores antiguos, alimentamos culpas, repetimos recuerdos una y otra vez, como si revivirlos pudiera cambiarlos. Al mismo tiempo, nos adelantamos a lo que podría ocurrir. Imaginamos escenarios, nos llenamos de expectativas o temores. Esa oscilación entre el pasado y el futuro nos roba lo más valioso, la posibilidad de vivir el instante con claridad. Practicar la atención plena es, entonces, entrenar la mente para regresar a la hora una y otra vez. La respiración es la puerta más sencilla hacia la atención. Observar cómo entra y sale el aire, sentir la expansión del pecho o el movimiento del abdomen, nos ancla a la experiencia inmediata. A partir de ahí, cualquier acción cotidiana, caminar, comer, escuchar, mirar, puede convertirse en un acto consciente. El budismo insiste en que la iluminación no se encuentra en lugares lejanos, sino en la manera en que experimentamos lo que ya está frente a nosotros. Vivir con atención plena también significa aceptar lo que ocurre sin resistencia innecesaria. Cuando surge una emoción desagradable, solemos rechazarla. Cuando llega una emoción placentera, solemos aferrarnos. Ambas actitudes generan sufrimiento, porque ninguna experiencia permanece intacta. Todo cambia, todo se transforma. El desapego no significa indiferencia, sino comprensión. Saber que cada emoción, pensamiento o sensación es transitoria. Si la dejamos fluir, se disolverá como una nube en el cielo. Pero si la rechazamos o la retenemos, la convertimos en fuente de dolor.
El entrenamiento en la atención plena abre la puerta a una vida más ligera. Nos ayuda a reconocer que cada momento, incluso los más simples, contienen belleza y significado. Al saborear una taza de té con plena presencia, la bebida se convierte en un acto sagrado. Al caminar y sentir el contacto de los pies con la tierra, descubrimos la conexión con todo lo que existe. En la mirada de un ser querido, en el canto de un pájaro, en el silencio de la madrugada, se ocultan enseñanzas que solo pueden revelarse cuando estamos realmente presentes. La atención plena también nos permite observar la mente misma. En el budismo, la mente se compara con un mono inquieto que salta de rama en rama. Al entrenar la atención, vemos cómo surgen los pensamientos, cómo se van, cómo aparecen las emociones y cómo se transforman. Descubrimos que no somos prisioneros de ellos, que podemos contemplarlos sin identificarnos completamente. Esa distancia nos otorga libertad. Ya no somos arrastrados por la ira, la ansiedad o el deseo. En cambio, los observamos como fenómenos pasajeros. Y en ese espacio surge la sabiduría. El poder de vivir conscientemente radica en que cada instante, incluso los más rutinarios, se transforma en una oportunidad de despertar. Cuando nos duchamos, solemos estar pensando en lo que haremos después. Cuando comemos, pensamos en los problemas pendientes. La atención plena nos recuerda que ducharse es sentir el agua. Comer es saborear cada bocado, caminar es vivir cada paso. Así, lo ordinario se vuelve extraordinario, cada instante se convierte en una lección de vida. Practicar la atención plena requiere disciplina, paciencia y compasión hacia uno mismo. No se trata de lograr un estado de concentración perfecta de inmediato, sino de volver una y otra vez al presente. Cada vez que la mente se dispersa y la traemos de regreso, estamos fortaleciendo el músculo de la conciencia. Con el tiempo, esa práctica transforma la manera en que vivimos, nos hace más resilientes ante el dolor y más agradecidos ante la alegría. En el contexto budista, la atención plena no es solo una técnica, sino un modo de vida. Nos invita a vivir despiertos, a honrar cada experiencia como un maestro que nos guía. Al mirar con ojos atentos, descubrimos que la vida misma es un campo de enseñanza inagotable. Cada instante tiene su lección, pero solo se revela cuando estamos lo suficientemente presentes para reconocerla. Por eso, comenzar este viaje hacia el poder budista de vivir conscientemente implica asumir el compromiso de estar aquí, ahora, plenamente, de hacer de la respiración un ancla, de las acciones cotidianas un ritual de atención y de la mente una aliada que observa sin apego. En ese camino, la existencia deja de ser una sucesión de momentos inconexos y se convierte en una danza de aprendizaje constante. Al final, lo que el budismo nos muestra es que no hay que esperar grandes revelaciones para vivir con sabiduría. La revelación está en cada instante, en el roce del viento, en el latido del corazón, en el silencio interior. Quien aprende a mirar de este modo ya ha dado un paso hacia la iluminación. Si estas reflexiones resuenan contigo, no olvides suscribirte a este canal para seguir profundizando en enseñanzas que transforman la manera en que vives cada día. La conciencia de que cada instante tiene su lección no se limita únicamente al cultivo de la atención plena, sino que se extiende al reconocimiento de la impermanencia como verdad fundamental de la existencia. El budismo enseña que todo lo que nace está destinado a desaparecer, que todo lo que surge en este universo fluye inevitablemente hacia su transformación. Esa comprensión, lejos de ser motivo de desesperanza, es la puerta hacia la libertad interior, porque nos recuerda que ningún dolor es eterno y que ninguna alegría puede ser retenida indefinidamente. La vida se convierte en un río que fluye, y nuestra tarea es aprender a navegarlo sin aferrarnos a las orillas ni luchar contra la corriente.
Esta verdad tan sencilla y a la vez tan profunda se vuelve la clave para vivir conscientemente, pues en cada instante reconocemos no solo lo que ocurre, sino también su naturaleza transitoria. Y en esa transitoriedad se esconde el sentido último de la sabiduría budista. Desde que nacemos, comenzamos un viaje de cambios constantes. El cuerpo crece, madura y envejece. Las emociones surgen y desaparecen. Los pensamientos se entrelazan como nubes que nunca permanecen iguales. Sin embargo, la mente humana suele resistirse a esa realidad. Queremos que lo placentero dure para siempre y que lo doloroso termine de inmediato. En esa contradicción interna se encuentra gran parte de nuestro sufrimiento. Nos aferramos a una relación, a una posesión, a una idea de nosotros mismos, y cuando la impermanencia inevitable actúa, sentimos que el mundo se derrumba. El budismo nos invita a ver ese derrumbe no como una tragedia, sino como una revelación. Todo lo que cambia nos recuerda que nada nos pertenece, que la vida es movimiento, que la sabiduría consiste en aprender a soltar. Vivir conscientemente implica abrazar la impermanencia no con resignación, sino con gratitud. Cuando sabemos que un momento es efímero, lo valoramos más profundamente. El atardecer que contemplamos hoy no volverá a repetirse con las mismas luces, las mismas nubes, la misma temperatura. La sonrisa de un ser querido en este instante es única e irrepetible. La voz que escuchamos, el abrazo que damos, la lágrima que cae, son huellas que el tiempo transformará en recuerdos. Comprender esto nos hace más sensibles, más compasivos, más atentos a lo que tenemos en el ahora. La práctica budista nos enseña que al aceptar la impermanencia, dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a vivir en armonía con ella. Pero esta aceptación no se logra de manera instantánea. Requiere una profunda observación de cómo la impermanencia se manifiesta en lo cotidiano. Basta con observar la respiración. Cada inhalación surge, se sostiene y desaparece para dar paso a la siguiente. Si intentáramos retener el aire, sufriríamos. Si quisiéramos detener la exhalación, sentiríamos angustia. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Surgen espontáneamente, se transforman y desaparecen. Ninguno se queda para siempre, aunque algunos regresen disfrazados de diferentes formas. También las emociones son transitorias. La tristeza puede parecer infinita cuando nos envuelve, pero tarde o temprano cambia. Se transforma en calma, en aceptación o incluso en alegría. Reconocer esta naturaleza cambiante nos libera del apego y nos otorga una paz interior que no depende de las circunstancias externas. En la enseñanza budista se habla del sufrimiento como una consecuencia de la ignorancia. No ignorancia en el sentido de falta de conocimiento intelectual, sino ignorancia de la verdadera naturaleza de la realidad. Cuando creemos que algo puede permanecer inmutable, nos engañamos. Cuando pensamos que nuestra identidad es fija, nos aferramos a una ilusión. La sabiduría surge al despertar de ese engaño, al comprender que todo fluye. Así, cada pérdida deja de ser un castigo y se convierte en una lección. Cada final nos abre la puerta a un nuevo comienzo. Cada transformación nos muestra que la vida no se estanca, sino que se renueva constantemente. Vivir conscientemente significa estar dispuesto a dejar ir, a confiar en el proceso, a aceptar que lo único permanente es el cambio. La impermanencia también nos enseña el valor del desapego. En la sociedad moderna se nos incita constantemente a poseer, acumular, retener. Creemos que nuestra felicidad depende de tener más objetos, más experiencias, más reconocimiento. Sin embargo, el budismo nos recuerda que cuanto más nos aferramos, más sufrimos, porque lo que poseemos está destinado a desvanecerse. El desapego no es renuncia fría ni rechazo de la vida, sino apertura.
es la capacidad de disfrutar plenamente de algo mientras está presente, sin angustia, cuando desaparece. Es abrazar el amor sin convertirlo en prisión, gozar de la prosperidad sin miedo a la pérdida, valorar la juventud sabiendo que dará paso a la madurez. El desapego es libertad, y esa libertad nace del reconocimiento de que cada instante tiene su propia perfección y no necesita prolongarse para ser valioso. La muerte es quizás la expresión más contundente de la impermanencia. El budismo invita a contemplarla no como un tabú, sino como una maestra silenciosa que nos recuerda la fragilidad de la existencia. Pensamos que la muerte es un acontecimiento lejano, algo que ocurrirá en un futuro distante, pero la realidad es que está presente en cada momento. Con cada respiración dejamos morir la anterior. Con cada día que pasa, nos acercamos un poco más al final de este cuerpo. Meditar en la muerte no es morboso ni pesimista, sino profundamente liberador, porque nos despierta a la urgencia de vivir plenamente el ahora. Nos recuerda que postergar la vida es un error, que las palabras de amor deben ser dichas hoy, que los sueños deben ser perseguidos ahora, que la gratitud debe expresarse sin demora. En la contemplación de la muerte descubrimos el verdadero sentido de la vida. Aceptar la impermanencia también transforma nuestra relación con el dolor. Cuando sufrimos, tendemos a pensar que ese estado durará para siempre. Nos sumergimos en la desesperación creyendo que no habrá salida. Sin embargo, al recordar que todo cambia, descubrimos que incluso el dolor es transitorio. No significa que desaparezca mágicamente, sino que se transforma. El corazón roto encuentra consuelo, la herida cicatriza, la pérdida se convierte en memoria. El sufrimiento, al ser contemplado con sabiduría, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro que nos muestra la fortaleza que llevamos dentro. En esa transformación, cada instante de dolor se revela como una lección oculta, un recordatorio de que incluso en la oscuridad hay posibilidad de luz. De igual manera, la impermanencia nos enseña a no aferrarnos ciegamente a la felicidad. Cuando algo nos brinda alegría, nuestra tendencia es querer que dure eternamente. Pero al hacerlo, nos condenamos a la frustración, porque la vida fluye y lo que hoy es placentero mañana puede desaparecer. La sabiduría budista consiste en disfrutar del momento con plenitud, sin miedo a su final, sabiendo que su belleza reside precisamente en su fugacidad. Así como la flor que se abre en primavera no florece para siempre, nuestras alegrías son efímeras, y eso las hace aún más preciosas. Al aprender a vivir conscientemente, no sufrimos por su final, sino que agradecemos el regalo de haberlas experimentado. La práctica de la meditación es un medio esencial para internalizar esta comprensión. En la quietud de la mente podemos observar cómo los pensamientos vienen y van, cómo las emociones surgen y se disuelven, cómo las sensaciones corporales cambian a cada instante. La meditación se convierte en un laboratorio en el que experimentamos la impermanencia de manera directa. No es teoría, es experiencia viva. Cada sesión de meditación es un recordatorio de que nada permanece, de que lo único que podemos hacer es estar presentes y observar con serenidad. Esta práctica fortalece nuestra capacidad de enfrentar los cambios de la vida con ecuanimidad, porque lo que ocurre en el cojín de meditación es un reflejo de lo que ocurre en el mundo exterior. La impermanencia también nos conecta con la compasión. Al comprender que todo cambia, que todos sufrimos pérdidas y enfrentamos transformaciones, nos volvemos más sensibles al dolor ajeno. Sabemos que las lágrimas de otro podrían ser las nuestras, que la alegría de otro también es efímera, que todos compartimos la misma condición humana. Esta conciencia despierta un corazón más abierto, más dispuesto a ayudar, más inclinado al perdón. En la comprensión de la impermanencia descubrimos la interconexión. Todos somos parte de un mismo flujo de existencia.
y en ese flujo, cada gesto de bondad se convierte en un acto de sabiduría. El budismo nos recuerda que vivir conscientemente no significa evadir la realidad, sino verla tal como es. La impermanencia es una verdad que puede parecer dura, pero en ella se encuentra la semilla de la liberación. Cuando dejamos de luchar contra el cambio, dejamos de sufrir inútilmente. Cuando aceptamos que nada dura, aprendemos a valorar cada experiencia con mayor intensidad. Cuando soltamos el apego, encontramos una paz que no depende de lo externo. Cada instante tiene su lección, y la lección de la impermanencia es que el presente es lo único que realmente tenemos. Aprender a vivirlo con gratitud y lucidez es el camino hacia una vida más plena y consciente. A lo largo de este tópico, hemos recorrido la profundidad de una enseñanza que puede parecer sencilla en palabras, pero que en la práctica transforma radicalmente nuestra forma de vivir. Reconocer que todo fluye nos libera de cadenas invisibles, nos ayuda a abrazar lo que llega y a dejar ir lo que se va. Nos recuerda que cada lágrima, cada sonrisa, cada encuentro y cada despedida forman parte de un tejido perfecto que nos conduce hacia la sabiduría. La vida no es estática, es un río en constante movimiento, y al aprender a fluir con él, descubrimos el verdadero poder de la conciencia. Si sientes que este mensaje te inspira y deseas seguir explorando las enseñanzas que transforman el modo en que vives, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en este viaje hacia una vida más consciente y plena. Comprender que cada instante tiene su lección no sería completo sin hablar de la relación que cultivamos con nosotros mismos, pues gran parte de la sabiduría budista apunta a la reconciliación interior. El ser humano pasa gran parte de su vida persiguiendo metas, comparándose con otros, huyendo de su propio dolor o intentando encajar en moldes externos que nunca llegan a satisfacer plenamente. En medio de esa búsqueda incesante, la mente olvida que la enseñanza más poderosa no siempre se encuentra fuera, sino en la mirada honesta hacia adentro. Vivir conscientemente es también aprender a convivir con la propia mente, con el propio corazón, con las luces y sombras que nos habitan y desde esa reconciliación, extender al mundo una presencia más pacífica y más auténtica. El budismo enseña que uno de los mayores errores del ser humano es identificarse de manera rígida con un yo ilusorio. Creemos ser una identidad fija, una personalidad inmutable, una suma de recuerdos y etiquetas que nos definen de una vez y para siempre. Sin embargo, esa idea del yo es, en realidad, una construcción mental. Cada día somos distintos, cambiamos de opinión, evolucionamos en nuestras emociones, modificamos nuestros hábitos. Incluso nuestro cuerpo se renueva constantemente, y lo que hoy llamamos yo no es lo mismo que ayer, ni será lo mismo mañana. Al aferrarnos a una identidad rígida, sufrimos, porque la vida nos obligará a cambiar y nosotros intentaremos resistir. Vivir conscientemente implica reconocer que no somos un yo fijo, sino un proceso en movimiento, una corriente de experiencias que se renueva a cada instante. La práctica de observar la mente nos revela con claridad esta naturaleza cambiante. Cuando meditamos, notamos que los pensamientos surgen espontáneamente, a veces sin lógica aparente, y que desaparecen con la misma facilidad con la que llegaron. Ningún pensamiento dura eternamente. Incluso los que parecen obsesivos terminan transformándose. La conciencia que observa esos pensamientos descubre que no somos los pensamientos mismos, sino el espacio en el que ellos aparecen y desaparecen. Esta revelación cambia nuestra relación con nosotros mismos, porque dejamos de identificarnos ciegamente con cada idea que surge. Si aparece un pensamiento de miedo, lo vemos como un fenómeno pasajero. Si aparece un recuerdo doloroso, lo contemplamos sin entregarle todo nuestro poder. De este modo, la mente deja de ser una tirana y se convierte en un instrumento a nuestro servicio.
Esa reconciliación interior se extiende también al ámbito de las emociones. Muchas personas viven esclavas de su mundo emocional, reaccionando impulsivamente a cada oleada de ira, tristeza, euforia o ansiedad. El budismo enseña que las emociones no son enemigas, sino mensajes. Cada emoción trae consigo una enseñanza sobre lo que necesitamos comprender, sobre lo que debemos soltar, sobre lo que la vida nos está mostrando. La ira, por ejemplo, puede revelar un deseo de control o una herida no sanada. La tristeza puede mostrarnos un apego o una pérdida que debemos aceptar. La alegría puede recordarnos la importancia de la gratitud. Al vivir conscientemente, no reprimimos las emociones ni las magnificamos. Simplemente las observamos, aprendemos de ellas y dejamos que sigan su curso natural. En ese fluir, cada emoción se convierte en una maestra y cada instante emocional en una oportunidad de crecimiento. La reconciliación con uno mismo también requiere aprender a soltar la autoexigencia desmedida y el juicio constante. Nuestra cultura nos ha enseñado a evaluarnos sin cesar. ¿Soy suficiente? ¿He hecho lo correcto? ¿Qué pensarán los demás? Esa voz crítica interna se convierte en un verdugo que nos castiga sin piedad. El budismo nos invita a reemplazar esa dureza por la compasión hacia nosotros mismos. Así como extendemos la bondad hacia otros seres, también debemos extenderla hacia nuestra propia existencia. No se trata de justificar errores ni de vivir en complacencia, sino de reconocer que somos humanos, que estamos aprendiendo, que cada tropiezo también contiene una enseñanza. Cuando cultivamos compasión hacia nosotros mismos, transformamos la relación con nuestra vida entera. Dejamos de ser enemigos de nuestra propia mente y comenzamos a caminar como aliados de nuestro propio proceso. El silencio interior es otra puerta que nos abre el budismo. Estamos acostumbrados al ruido, tanto externo como interno. El mundo nos bombardea con estímulos constantes y nuestra mente reproduce una incesante charla interna que rara vez se detiene. En ese ruido, la enseñanza de cada instante queda sofocada. El silencio, en cambio, nos conecta con la esencia. No es un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia, un espacio donde escuchamos con más claridad lo que la vida nos quiere mostrar. Cuando nos damos permiso de aquietar la mente, emergen comprensiones profundas, intuiciones que no pueden surgir en medio de la confusión. Ese silencio se convierte en un refugio en el que podemos observarnos sin máscaras, un espacio donde la reconciliación con nosotros mismos se hace posible. Vivir conscientemente significa también aprender a reconocer las semillas que cultivamos en nuestra mente. El budismo utiliza la metáfora de un jardín. En nuestra conciencia existen semillas de compasión, de alegría, de serenidad, pero también semillas de ira, de miedo y de ignorancia. Cada pensamiento y cada acción son como gotas de agua que riegan esas semillas. Si constantemente alimentamos el resentimiento, esa semilla crecerá y dominará nuestro jardín interior. Si, en cambio, cultivamos la gratitud, la paciencia y la bondad, esas semillas florecerán y transformarán nuestro ser. Reconocer esta dinámica nos da responsabilidad. No podemos controlar todas las circunstancias externas, pero sí podemos decidir qué semillas regamos dentro de nosotros. Y esa decisión, tomada instante a instante, define el rumbo de nuestra vida. La reconciliación con uno mismo también implica aceptar la sombra, aquello que no nos gusta ver de nosotros mismos. Muchas veces reprimimos emociones, recuerdos o impulsos porque nos resultan incómodos. Sin embargo, al ocultarlos, no desaparecen, se esconden en rincones de la mente y se manifiestan de formas indirectas, generando sufrimiento. El budismo nos enseña a iluminar esas sombras con la luz de la conciencia, a mirarlas sin miedo, a aceptarlas como parte de nuestra humanidad. No somos seres perfectos, ni necesitamos serlo.
Somos seres en proceso, aprendiendo a cada paso. Al integrar nuestra sombra, descubrimos una mayor totalidad, una vida más auténtica, una paz que no depende de negar lo que somos, sino de abrazarlo con sabiduría. La práctica de la compasión hacia uno mismo se entrelaza con la práctica de la compasión hacia los demás. Cuando nos reconciliamos con nuestras propias heridas, nos volvemos más capaces de comprender las heridas ajenas. Cuando dejamos de juzgarnos con dureza, dejamos también de juzgar a los otros con rigidez. La conciencia de que cada ser humano está librando su propia batalla nos abre al perdón, a la empatía, a la solidaridad. Así, la reconciliación interior se convierte en un acto de transformación colectiva, porque al sanar dentro, irradiamos paz hacia afuera. Cada instante en el que elegimos comprendernos y cuidarnos se convierte en un instante en el que también cuidamos del mundo. Otro aspecto esencial de esta enseñanza es el despertar a la interconexión. Vivir conscientemente no significa centrarnos únicamente en nuestra experiencia interna, sino reconocer que lo que ocurre dentro de nosotros afecta también a los demás. Cuando cultivamos serenidad, esa serenidad se transmite a quienes nos rodean. Cuando cultivamos compasión, nuestros actos reflejan esa compasión en el mundo. De este modo, cada instante de autoconciencia se convierte también en un instante de servicio. No se trata de un servicio forzado, sino de una consecuencia natural de vivir reconciliados con nosotros mismos. En ese estado no buscamos imponer nada, sino compartir la paz que hemos encontrado, y esa paz se convierte en enseñanza viva para quienes cruzan nuestro camino. El budismo recuerda que vivir conscientemente no es un acto grandioso ni heroico, sino una práctica humilde y cotidiana. No necesitamos esperar a circunstancias extraordinarias para reconciliarnos con nosotros mismos. La oportunidad está en lo simple, en cómo respiramos, en cómo nos hablamos internamente, en cómo respondemos a una emoción difícil, en cómo aceptamos nuestra vulnerabilidad. Cada instante ofrece un terreno fértil para cultivar la conciencia, y cuanto más practicamos, más descubrimos que la vida está llena de lecciones ocultas esperando ser reveladas. Aceptar esta enseñanza también nos libera del perfeccionismo espiritual. Muchas personas creen que vivir conscientemente significa estar siempre en paz, nunca enojarse, nunca equivocarse. Pero el budismo no promete eliminar la condición humana, sino aprender a vivirla con sabiduría. La ira seguirá apareciendo, pero ahora la observamos sin que nos consuma. El miedo seguirá surgiendo, pero lo reconocemos sin dejar que dirija nuestras decisiones. La tristeza seguirá tocando nuestra puerta, pero ya no la rechazamos. La invitamos a enseñarnos lo que tiene para mostrar. Vivir conscientemente no es escapar de la humanidad, sino abrazarla plenamente, con todas sus contradicciones, y descubrir en ellas un camino hacia la liberación. La reconciliación con uno mismo también implica aprender a escuchar el cuerpo. Muchas veces nos desconectamos de él, lo tratamos como un instrumento que debe obedecer nuestras exigencias. Lo forzamos, lo castigamos, lo ignoramos. Pero el cuerpo también tiene sus lecciones. Nos habla a través de la fatiga, del dolor, de las tensiones. Si lo escuchamos, descubrimos que cada síntoma es un mensaje, que cada sensación es una oportunidad para vivir con más atención. El budismo nos invita a habitar el cuerpo con respeto, a cuidarlo como un templo, a reconocerlo como vehículo de la conciencia. Al hacerlo, cada movimiento, cada respiración, cada sensación se convierte en un recordatorio de que estamos vivos aquí y ahora. Vivir conscientemente significa, en última instancia, vivir reconciliados con la vida misma. No luchamos contra lo que ocurre, no exigimos que el mundo sea distinto a lo que es.
Reconocemos que cada acontecimiento tiene un sentido, incluso cuando no lo comprendemos de inmediato. La enfermedad puede ser una maestra de paciencia, la pérdida, una maestra de desapego, la alegría, una maestra de gratitud. Todo lo que nos ocurre forma parte de un entramado mayor que nos conduce hacia la evolución. Y al vivir con esa mirada, cada instante deja de ser una casualidad para convertirse en un peldaño hacia la sabiduría. En este tópico hemos explorado la importancia de reconciliarnos con nosotros mismos como parte del poder budista de vivir conscientemente. Al observar la mente, aceptar las emociones, cultivar la compasión, habitar el silencio y reconocer la interconexión, descubrimos que la verdadera enseñanza no siempre está afuera, sino en nuestra relación con lo que somos. Cada instante de autoconciencia es una oportunidad para aprender, sanar y crecer. Y al hacerlo, no solo transformamos nuestra vida interior, sino que irradiamos esa transformación hacia todo lo que nos rodea. Si sientes que estas reflexiones resuenan contigo y deseas seguir profundizando en el camino de la conciencia y la sabiduría, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en este viaje hacia una vida más plena y despierta. Cada instante tiene su lección, porque cada relación humana se convierte en un espejo donde podemos reconocernos, comprendernos y trascendernos. Si en los tópicos anteriores hemos explorado la atención plena, la impermanencia y la reconciliación con uno mismo, ahora es necesario entrar en el terreno de la convivencia, porque vivir conscientemente también significa aprender de cada encuentro. El budismo recuerda una y otra vez que ningún ser aparece en nuestra vida por azar, que cada interacción con otro ser humano, con un animal, con la naturaleza, incluso con lo que percibimos como enemigo o dificultad, contiene una enseñanza que puede ayudarnos a despertar. En este sentido, la vida no nos presenta relaciones al azar. Todas forman parte de un tejido de interdependencias que nos permite avanzar en el camino espiritual. Reconocer esto implica ver a cada persona que cruza nuestro camino como un maestro, incluso cuando su presencia nos incomoda o nos desafía. La interdependencia es una de las grandes verdades que el budismo enseña. Nada existe por sí mismo de manera aislada. Todo surge en relación con algo más. Nuestra vida depende de incontables condiciones. El aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que consumimos, la tierra que nos sostiene, las manos que cultivan, las personas que construyen, los ancestros que transmitieron su linaje. En esta vasta red, cada ser es un nudo de interconexión. Pensar que somos independientes es una ilusión. En realidad, cada uno de nuestros actos afecta a otros y cada acción de los demás repercute en nosotros. Esa interdependencia se refleja con especial claridad en las relaciones humanas. Lo que decimos y hacemos genera consecuencias, y lo que otros dicen y hacen nos transforma de maneras visibles e invisibles. Vivir conscientemente significa asumir esa red de interacciones con responsabilidad, sabiendo que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos elegir cómo respondemos, qué energía sembramos, qué huellas dejamos. Las relaciones son espejos, porque reflejan aspectos de nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultos. Cuando alguien despierta en nosotros ira, impaciencia o rechazo, más que señalarlo como culpable, podemos preguntarnos, ¿qué parte de mí se ve afectada? ¿Qué herida no resuelta está reaccionando? ¿Qué expectativa no cumplida me produce frustración? De igual modo, cuando alguien nos inspira ternura, gratitud o alegría, también está reflejando algo que habita en nuestro interior. La capacidad de amar, la apertura a la belleza, la posibilidad de reconocer lo bueno en los demás. Cada relación se convierte en un laboratorio donde la mente y el corazón se ponen a prueba, y cada interacción nos ofrece la oportunidad de aprender algo sobre nosotros mismos. Si vivimos en automático,
Pasamos por alto esas lecciones y repetimos los mismos patrones. Pero si vivimos conscientemente, cada encuentro se convierte en un camino hacia la sabiduría. El budismo no idealiza las relaciones humanas. Reconoce que son una fuente tanto de gozo como de sufrimiento. Amar a alguien nos hace vulnerables a la pérdida. Confiar en alguien nos expone a la traición. Cuidar a otro nos enfrenta al miedo de no poder protegerlo siempre. Sin embargo, esas mismas vulnerabilidades son también puertas hacia la compasión. La interdependencia nos muestra que nadie puede salvarse solo, que todos necesitamos apoyo, comprensión, compañía. Cuando reconocemos esto, dejamos de ver las relaciones como un campo de posesión o de competencia y comenzamos a verlas como un terreno de aprendizaje compartido. En cada acto de escucha, en cada gesto de paciencia, en cada palabra de aliento, estamos cultivando en nosotros virtudes que de otro modo permanecerían dormidas. El sufrimiento en las relaciones surge principalmente del apego y de la expectativa. Queremos que los demás actúen como deseamos, que nos brinden lo que necesitamos, que permanezcan para siempre a nuestro lado. Cuando la realidad contradice esas expectativas, sentimos dolor. El budismo enseña que el amor auténtico no es posesión ni exigencia, sino libertad. Amar conscientemente significa desear el bienestar del otro, incluso si ese bienestar implica caminos distintos a los que habíamos imaginado. Significa acompañar sin aprisionar, cuidar sin manipular, valorar sin querer retener lo que es inevitablemente transitorio. En este sentido, cada relación nos enfrenta al reto de soltar el ego, de trascender el deseo de controlar y de abrirnos a una forma de amor más amplia que no se aferra, sino que fluye. Uno de los grandes maestros en la aplicación del budismo a las relaciones fue Thich Nhat Hanh, quien hablaba del arte de amar. Él enseñaba que el verdadero amor se fundamenta en 4 elementos: la bondad amorosa, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. La bondad amorosa es el deseo sincero de que el otro sea feliz. La compasión es la capacidad de compartir y aliviar su sufrimiento. La alegría es la habilidad de gozar con la felicidad del otro. Y la ecuanimidad es el equilibrio que nos permite amar sin apego. Si estos 4 elementos están presentes, la relación se convierte en un espacio de crecimiento. Si falta alguno de ellos, el amor se distorsiona y puede convertirse en fuente de sufrimiento. Cada relación es entonces una escuela donde podemos practicar y fortalecer estas cualidades. Vivir conscientemente en las relaciones significa cultivar estas 4 dimensiones día a día. Otro aspecto fundamental es el perdón. Todos, en algún momento, herimos a los demás, consciente o inconscientemente, y todos somos heridos. Guardar rencor es como cargar un carbón encendido que quema nuestras propias manos. El budismo invita a soltar ese peso, no por justificar lo que ha ocurrido, sino por liberarnos del veneno del resentimiento. Perdonar no significa olvidar ni permitir abusos, sino reconocer que el pasado no puede cambiarse y que la libertad interior consiste en dejar de ser prisioneros de él. Cada instante ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo, y el perdón es la puerta hacia esa renovación. En la práctica consciente, aprendemos a mirar más allá del error y a ver al ser humano que también está aprendiendo, que también sufre, que también es impermanente. En ese reconocimiento, el perdón surge como un acto de sabiduría. Las relaciones también nos enseñan sobre la compasión universal. No se trata solo de amar a quienes nos agradan o nos benefician, sino de extender la compasión incluso a quienes consideramos enemigos. El Buda enseñaba que odiar a alguien es como beber veneno, esperando que el otro muera. El rencor daña más a quien lo guarda que a quien lo recibe.
Aprender a ver a nuestros enemigos como maestros es una de las lecciones más difíciles, pero también más transformadoras. Ellos nos muestran nuestras debilidades, nos confrontan con nuestro orgullo, nos obligan a practicar la paciencia y la fortaleza. Vivir conscientemente significa comprender que incluso quienes nos lastiman forman parte del tejido que nos enseña. No significa tolerar injusticias pasivamente, sino actuar con firmeza y sabiduría, pero sin odio en el corazón. En este camino, la comunicación consciente es esencial. Gran parte de los conflictos humanos surgen de palabras mal dichas, de interpretaciones equivocadas, de silencios que hieren. El budismo enseña el valor del habla correcta, decir la verdad, pero con compasión. Hablar en el momento adecuado, utilizar las palabras como herramientas de paz y no de división. Cada conversación se convierte en un campo de práctica. Podemos elegir reaccionar con dureza o responder con calma. Podemos optar por alimentar el conflicto o sembrar reconciliación. En cada palabra que pronunciamos tenemos la oportunidad de practicar la conciencia y de transformar la relación. Al vivir de este modo, nuestras interacciones se convierten en espacios de comprensión mutua. La comunidad es otro pilar fundamental. En el budismo se habla del sangha, la comunidad de practicantes que caminan juntos hacia la sabiduría. El camino espiritual no es un sendero solitario. Necesitamos apoyo, guía, compañía. La comunidad nos sostiene cuando flaqueamos, nos inspira cuando nos desanimamos, nos recuerda la importancia de seguir adelante. Al mismo tiempo, nosotros también sostenemos a otros con nuestra práctica y nuestro ejemplo. Cada instante compartido en comunidad es una lección de interdependencia. Aprendemos a renunciar al egoísmo, a colaborar, a cuidar del bienestar común. En la comunidad, la enseñanza de que cada instante tiene su lección se manifiesta con claridad, porque cada interacción, cada acto colectivo, se convierte en un espejo que nos muestra quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Las relaciones también nos enseñan a soltar el miedo a la soledad. Muchas veces buscamos desesperadamente compañía para huir del vacío interior. Sin embargo, el budismo enseña que la verdadera relación surge cuando ya no necesitamos llenar un vacío, sino cuando compartimos desde la plenitud. Aprender a estar solos conscientemente es el primer paso para relacionarnos sanamente con los demás. La soledad se convierte en un espacio de autoconocimiento, de calma, de reencuentro con lo esencial. Y desde ahí, las relaciones dejan de ser dependencias para convertirse en encuentros genuinos. En cada instante de soledad consciente, descubrimos que no estamos realmente aislados, sino profundamente conectados con todo lo que existe. Así, vivir conscientemente en las relaciones significa comprender que cada persona que aparece en nuestra vida es una oportunidad de aprendizaje. El amigo nos enseña la importancia de la lealtad y el apoyo. El maestro nos transmite conocimiento y disciplina. El extraño nos recuerda la apertura y la hospitalidad. El enemigo nos desafía a practicar la paciencia y el perdón. El ser amado nos muestra la vulnerabilidad y la gratitud. Todos son maestros, aunque no siempre lo reconozcamos. Cada instante compartido con otro ser humano contiene una lección, y cuando abrimos los ojos de la conciencia, esa lección se revela con claridad. En este tópico, hemos visto que las relaciones no son un accidente, sino parte esencial del camino hacia la sabiduría. Cada encuentro, cada conflicto, cada reconciliación, cada palabra, cada silencio, todo tiene un propósito si sabemos vivirlo con conciencia. Amar sin apego, perdonar sin olvidar, comunicarnos con compasión, vivir en comunidad y aprender de cada ser que cruza nuestro camino, son prácticas que nos conducen hacia una vida más plena. En ese recorrido, comprendemos que no estamos solos, que la red de interdependencias nos sostiene y nos enseña.
Cada relación, cada instante compartido tiene su lección, y esa lección nos transforma en seres más conscientes, más libres y más compasivos. Si estas enseñanzas resuenan en tu corazón y deseas seguir explorando el poder budista de vivir cada instante con conciencia, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en este viaje de transformación interior y colectiva. Cada instante tiene su lección, y al llegar a la última etapa de este recorrido, es necesario hablar de la gran enseñanza final que sostiene a todas las demás: la transformación del sufrimiento en sabiduría. Ninguna vida está exenta de dolor. Todos atravesamos pérdidas, frustraciones, enfermedades, traiciones, soledades y miedos. El sufrimiento parece, a primera vista, un obstáculo en el camino hacia la felicidad, pero el budismo enseña que puede ser, en realidad, el maestro más grande de todos. No porque debamos buscarlo ni venerarlo, sino porque al enfrentarlo con conciencia se convierte en una puerta hacia la comprensión más profunda de la existencia. Vivir conscientemente implica aceptar el sufrimiento como parte inseparable de la vida y descubrir en él una fuente de transformación que nos conduce hacia la compasión, la ecuanimidad y la verdadera libertad interior. El Buda comenzó su enseñanza precisamente con esta verdad: la vida conlleva sufrimiento, lo que llamó dukkha. Esta palabra no significa solo dolor físico o emocional, sino también la insatisfacción general que impregna la existencia cuando no se vive con conciencia. Incluso en medio de la abundancia y el placer, siempre hay un trasfondo de insatisfacción, el temor a perder lo que tenemos, la certeza de que nada es permanente, el deseo de que las cosas sean diferentes. Reconocer esta verdad es el primer paso hacia la liberación. Negarla solo prolonga la ignorancia. Abrazarla con claridad nos abre a la sabiduría. En cada instante de sufrimiento se oculta una lección: que nada externo puede garantizarnos una felicidad duradera, que la verdadera paz debe encontrarse en el interior. Vivir conscientemente el sufrimiento no significa resignarse a él, sino observarlo con plena atención. Cuando surge el dolor, la tendencia natural es rechazarlo o anestesiarlo. Buscamos distracciones, placeres inmediatos, justificaciones, evasiones. Sin embargo, esas estrategias solo nos alejan de la enseñanza que el sufrimiento trae consigo. El budismo nos invita a permanecer presentes en medio de la dificultad, a respirar con el dolor, a mirarlo sin huir. En ese acto de coraje, descubrimos que el sufrimiento no es una muralla infranqueable, sino un proceso en constante cambio. Al observarlo con calma, notamos que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Ningún dolor permanece eterno, aunque en el momento parezca interminable. Reconocer su impermanencia ya es, en sí mismo, una fuente de alivio. El sufrimiento nos revela nuestras ataduras más profundas. Cuando perdemos a alguien y sentimos que no podemos seguir adelante, en realidad estamos confrontando nuestro apego a la permanencia. Cuando una enfermedad nos limita, enfrentamos nuestro apego a la idea de control. Cuando fracasamos en un proyecto, se derrumba nuestro apego a la identidad de éxito. Cada sufrimiento muestra dónde nos aferramos a lo ilusorio, dónde depositamos expectativas en algo que no podía sostenerse. Esa revelación es dura, pero también es liberadora, porque nos muestra el camino de lo que debemos soltar. Cada lágrima nos recuerda que estábamos aferrados a algo que no podía durar, y cada soltar nos acerca a una libertad más profunda. El sufrimiento, visto con ojos de conciencia, se convierte en un mapa que señala el camino hacia el desapego y la paz. La práctica budista propone utilizar el sufrimiento como un campo de entrenamiento para la compasión. Cuando atravesamos dolor, comprendemos en carne propia lo que otros también sienten. La enfermedad nos hace sensibles al dolor de los enfermos.
La soledad nos conecta con quienes viven aislados. La pérdida nos acerca a todos los que han perdido. De este modo, el sufrimiento personal deja de ser un muro que nos encierra y se convierte en un puente hacia los demás. La compasión no se desarrolla en la teoría, sino en la experiencia vivida. Cada vez que transformamos nuestro dolor en comprensión, estamos ampliando nuestra capacidad de amar sin condiciones. Vivir conscientemente significa no desperdiciar el sufrimiento, sino convertirlo en la energía que alimenta un corazón más abierto. El sufrimiento también nos invita a descubrir la ecuanimidad. Cuando nos dejamos arrastrar por el dolor, oscilamos entre la desesperación y la esperanza ansiosa de que todo cambie. Esa montaña rusa emocional nos desgasta. La práctica budista nos enseña a mantenernos firmes en medio de la tormenta, a reconocer que tanto el dolor como el placer son transitorios, que ninguno define nuestra esencia. La ecuanimidad no es frialdad ni indiferencia, sino serenidad en medio de los cambios. Significa que podemos llorar una pérdida sin perdernos en ella, disfrutar una alegría sin apegarnos desesperadamente, enfrentar una dificultad sin desesperar. En la ecuanimidad descubrimos una estabilidad que no depende de las circunstancias externas, una paz que no puede ser arrebatada por los vaivenes de la vida. Una de las prácticas más profundas para transformar el sufrimiento es la meditación sobre la compasión, conocida como Metta Bhavana. En ella, comenzamos dirigiendo deseos de bienestar hacia nosotros mismos, que yo esté en paz, que esté libre de sufrimiento, que viva con alegría. Luego extendemos esos deseos hacia personas queridas, hacia conocidos, hacia personas neutrales e incluso hacia quienes consideramos enemigos. Al hacerlo, reconocemos que todos los seres, sin excepción, desean lo mismo: ser felices, estar libres de sufrimiento. Esta práctica diluye las barreras del ego y nos permite ver que nuestro dolor no es único ni aislado, sino parte de una condición compartida. En esa conexión, el sufrimiento pierde su peso insoportable y se transforma en solidaridad. Cada instante en el que practicamos la compasión se convierte en una lección de unidad. El sufrimiento también despierta la gratitud. Paradójicamente, es en los momentos más difíciles cuando descubrimos el valor de lo que dábamos por sentado. Una enfermedad nos hace agradecer cada instante de salud. Una pérdida nos enseña a valorar los momentos compartidos. Una crisis económica nos revela la importancia de lo esencial. Al vivir conscientemente, incluso en medio del dolor, podemos preguntarnos: ¿qué me está mostrando esta experiencia? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo agradecer? Esa mirada transforma la desesperación en sabiduría. No negamos la dificultad, pero descubrimos que incluso ella contiene un tesoro oculto. La gratitud no elimina el sufrimiento, pero lo ilumina, lo hace más llevadero y lo convierte en un maestro que nos enseña a valorar lo que realmente importa. El sufrimiento también nos recuerda la interconexión. Cuando sufrimos, solemos creer que estamos solos, que nadie entiende lo que sentimos. Pero la verdad es que el sufrimiento es una experiencia universal. Todos, sin excepción, atravesamos momentos de dolor. Esa certeza nos une. Cuando miramos a los ojos de otro ser humano, podemos estar seguros de que de una forma u otra también ha sufrido. Reconocer esto nos abre a la compasión mutua. No somos islas separadas, sino olas de un mismo océano. Nuestro sufrimiento se conecta con el de todos, y al sanar dentro de nosotros, también estamos sanando una parte del tejido humano. Cada instante de sufrimiento consciente se convierte en un acto de sanación colectiva. El budismo no enseña a buscar el sufrimiento, pero sí a no desperdiciarlo cuando llega. Cada dificultad, cada dolor, cada fracaso es una oportunidad para crecer en sabiduría.
El sufrimiento nos obliga a detenernos, a reflexionar, a cuestionar lo que dábamos por seguro. Nos saca de la comodidad y nos empuja hacia la transformación. Muchas personas descubren su verdadera fortaleza en los momentos más oscuros. Muchas encuentran su vocación de servicio después de haber atravesado una gran pérdida. Muchas despiertan espiritualmente tras un golpe inesperado. El sufrimiento, vivido con conciencia, se convierte en la semilla de un despertar más profundo. Y al mirar hacia atrás, comprendemos que las etapas más duras fueron, en realidad, los escalones que nos llevaron hacia una vida más plena. Vivir conscientemente el sufrimiento también implica reconocer que no estamos definidos por él. Podemos atravesar el dolor sin convertirnos en él. Podemos sentir tristeza sin identificarnos completamente como seres tristes. Podemos experimentar miedo sin reducir nuestra identidad a soy miedoso. Esta distinción es fundamental. El sufrimiento es una experiencia pasajera, no nuestra esencia. La conciencia que observa el sufrimiento es más amplia que él, y en esa conciencia se encuentra nuestra verdadera identidad. Al recordar esto, el sufrimiento pierde poder sobre nosotros. Ya no somos sus prisioneros, sino testigos que aprenden de él. Esa perspectiva nos libera y nos permite vivir con mayor serenidad, incluso en medio de la dificultad. Otra enseñanza importante es la de la aceptación radical. No podemos controlar todo lo que ocurre en la vida. Habrá pérdidas inevitables, cambios imprevistos, situaciones que escapan a nuestro control. Resistirnos a esa realidad solo genera más sufrimiento. La aceptación no significa pasividad ni conformismo, sino reconocimiento. Significa decir, esto está ocurriendo, no lo puedo cambiar, pero puedo decidir cómo vivirlo. En esa aceptación, el sufrimiento se aligera, porque dejamos de luchar contra lo inevitable. Aceptar no es rendirse, sino elegir vivir con sabiduría lo que la vida nos presenta. Cada instante de aceptación es una lección de humildad y de paz. En este camino, descubrimos que el sufrimiento no es enemigo de la felicidad, sino su complemento. Solo al conocer la oscuridad podemos apreciar la luz. Solo al atravesar la tristeza comprendemos la profundidad de la alegría. Solo al enfrentar la muerte valoramos la vida. El sufrimiento da contexto a nuestras experiencias y nos permite saborear con mayor intensidad los momentos de bienestar. Vivir conscientemente significa no huir de la dualidad, sino abrazarla como parte de la totalidad de la existencia. En cada instante de dolor hay también una chispa de enseñanza, y en cada instante de alegría hay un recordatorio de que todo cambia. Aprender a vivir con esa visión nos conduce hacia una paz más duradera. Al llegar a este punto, comprendemos que cada instante, incluso los más dolorosos, tiene su lección. El sufrimiento nos enseña desapego, compasión, ecuanimidad, gratitud, interconexión y aceptación. Nos recuerda nuestra humanidad compartida y nos abre la puerta hacia una vida más consciente. Vivir con sabiduría no significa evitar el sufrimiento, sino transformarlo en un maestro. Al hacerlo, dejamos de temer a la vida y a la muerte y comenzamos a vivir con una libertad interior que nada ni nadie puede arrebatarnos. El budismo nos muestra que la verdadera liberación no está en huir del dolor, sino en aprender de él, en dejar que nos transforme, en permitir que nos haga más humanos y más despiertos. Esa es la enseñanza final, que en cada instante, incluso en los más oscuros, hay una luz esperando ser descubierta. Si este mensaje te inspira y deseas seguir profundizando en la sabiduría que transforma el sufrimiento en libertad interior, te invito a suscribirte al canal y caminar junto a nosotros en este viaje hacia una vida más consciente y plena.